Bienvenidos amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Libre Expresión, nuestro programa ya ha cumplido un mes. Estamos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, compartiendo con ustedes un poquito de información cada día, análisis, comentarios y lo más importante, las entrevistas con nuestros invitados. Quiero ofrecerles disculpas por no haber podido estar con ustedes el lunes y el martes. Una infección estomacal me alejó del programa, pero aquí estoy gracias a la medicina, a los cuidados de mi familia y sobre todo y especialmente gracias a Dios. Bueno, y renovada, con muchas ganas de aportar desde nuestro programa Libre Expresión a ustedes, comentar con ustedes lo que está pasando en el país, que realmente es muy dramático, preocupante. Empecemos. La sensación es que estamos en un país en piloto automático. No tenemos un gobierno. El presidente Pedro Castillo Terrones convocó esta mañana a un consejo de ministros. La reunión duró apenas 30 minutos. 30 minutos. ¿Por qué? La única información que tenemos son declaraciones del ministro de Economía, Pedro Franque, que caminando, esas declaraciones al paso a los que nos tienen acostumbrados, dijo que por problemas de organización interna se había suspendido el Consejo de Ministros. No hay ninguna reunión a nivel de ministros en las que se puedan discutir las políticas públicas, acciones del gobierno, ¿no? No hay información. Lo único que tenemos hasta ahora son declaraciones del presidente de Castillo Terrones, pero también tenemos lo que él suele decirnos a través de sus discursos. Y uno de ellos vamos a poner más adelante durante el programa. Y lo segundo que quería decirles también es que ofrecer, por supuesto, públicas disculpas a nuestro invitado de lunes, colega, empresario, filósofo, político. Lo digo colega porque es periodista. Él empezó como periodista, pero él es filósofo, es político. Desde los 16 años forma parte del partido aprista, es empresario. Vive muchos años en los Estados Unidos y nos va a conversar aquí sobre la visión que él tiene del país y sobre cómo él está evaluando los hechos políticos que se van dando todos los días en nuestro país. Entonces, no quiero hacerlo esperar más tiempo y le vamos a dar la bienvenida a Alan Rivera Prieto. Ya lo dijimos, periodista, político, filósofo, empresario. Alan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en tu programa, en Canal B, el canal del Bicentenario. Y aquí, abierto a escuchar tus preguntas y responderlas en la medida de las posibilidades. Bien, Alan, para recordar un poquito, ¿en qué años tú estuviste ejerciendo el periodismo en nuestro país? Esto para situarnos un poquito, para saber qué etapa de la historia reciente del Perú te tocó cubrir directamente. Bueno, mira, yo comencé mi carrera periodística en Frecuencia Latina como reportero del programa Diálogo que dirigía en ese momento Elmer Olórtegui. Te estoy hablando del año 95. Y después pasé a Global, a Red Global. Luego trabajé con César Hildebrand un par de años en Uranio y luego en ATV y después Canal 13. Y luego trabajé otra vez en Frecuencia Latina. Luego tuve un programa de radio, escrito también en algunos medios escritos, pero más fuera del país, en México sobre todo. Y luego me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos fui productor ejecutivo de una cadena, de una compañía de producción de noticieros que se llamaba Independent News Network. Estuve casi 10 años ahí, luego pasé a Fox en español haciendo un morning show, y luego pasé a una compañía que se llama Mediavista y que tiene 5 estaciones de televisión en Estados Unidos, afiliadas a Univisión, y luego pasé al network de Telemundo, de NBC Telemundo. En el año 2018 terminé mi contrato con Telemundo y me dediqué a mi libro. Que ya lo había escrito. Bueno, yo lo escribí en 2017 y lo publiqué en 2017, pero ya en 2018 me fue bien, así que pude dedicarme más al trabajo
al trabajo periodístico o intelectual, y paralelamente trabajando en una compañía que me llamó, una compañía de investigaciones internacional que se llama Lowers, y para ver casos específicos de que ellos necesitaban un periodista de investigación que haga ese tipo de casos donde hay involucrados estafas, compañías de seguros y esas cosas. Y entonces estuve en México casi un año entero yendo y viniendo, Investigando. investigando un caso grandísimo del cual ha brotado un libro que no he terminado todavía, que se llama El chantaje. Es un caso de una pesquera, una compañía naviera, perdón, de México que contrataba con petróleos mexicanos, con Pemex, y fueron estafados. Y hay, para hacerlo largo o corto, hay un juicio por 7.600 millones de dólares contra el grupo Citibank, contra el Citigroup en Estados Unidos. O sea, es una triangulación que está Tremendo. metida el Citigroup, Banamex, que es su filial en México porque ellos compraron Banamex, y ¿cómo se llama? Y Pemex. Bueno, Y vamos a tener esa información próximamente en un libro. ¿Será para este año o el próximo? Bueno, lo teníamos que haber publicado el año pasado, pero vino la pandemia y se retrasó, y probablemente ahora lo retomemos para fin de año, para ver si lo publicamos el año que viene, ¿no? Muy Ese bien. libro va a ser un cañón, ¿no? Esa historia es tremenda. Es Te una felicito. estampa gigantesca, gigantesca. Te felicito por el trabajo de investigación que estás haciendo. Y vamos a hablar más adelante del libro Ilegales y también de otro libro, cuyo nombre nos vas a compartir en breve. Lo Ese, acabamos de publicar, lo publiqué hace que es 3 el semanas. aprismo en el siglo XXI. Sí, Okay. que es el aprismo en el siglo XXI, 11 ensayos para el debate. Está escrito por varios autores militantes del APRA, de una generación que no es conocida, porque no salimos en los medios a cada rato. Está Alan Salinas, Buenaventura Ríos, Javier Barreda, que creo que lo conociste, que falleció lamentablemente. Fue ministro de Trabajo. Fue ministro de Trabajo de PPK. Javier Morán, Jorge Martínez, Jorge Villasante, que fue ministro de Trabajo también. Luciano Ponce, Mónica Yaya, una abogada que está siendo más conocida porque la entrevista más... La más... conocemos muy bien, Mónica. Sí, la hemos entrevistado aquí en la televisión. Renan Núñez, un joven de 28 años, abogado, y Renzo Ibáñez, que está en sus 38 y es politólogo. Lo que hemos respondido aquí es una pregunta que muchos quisieran conocer. ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? Porque muchos conocen la historia del APRA, todo lo que ha pasado hasta... Hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Hasta los últimos años, y ahora nosotros contestamos esa pregunta, ¿no? Ok, yo te preguntaba qué habías hecho después de partir del Perú, porque para que nuestros amigos conozcan no solo tu trabajo de investigación, sino también la posición que has tenido en los Estados Unidos, desde donde has visto la evolución del Perú en los últimos años, diría en la década, ¿no? En la última década o en las últimas 2 décadas. Y Sí. para eso me gustaría saber ahora, ¿cómo tú estás viendo lo que pasa en el Perú? ¿Qué impresión tienes a partir del triunfo del señor Pedro Castillo en estos menos de 3 meses de su gobierno? ¿Estamos en piloto automático? ¿Estamos en el despeñadero? ¿Dónde está el Perú para ti? Bueno, para responderte esa pregunta, quiero tocar cómo se veía el Perú. Yo estaba en Estados Unidos, vivo allá, ¿no? He venido por un negocio, pero en Estados Unidos, por ejemplo, a partir del 2006, empezó a crecer enormemente, y Perú se convirtió en como la niña de los ojos de Latinoamérica. Todo tenía que hacer con Perú, con el progreso del Perú, con el crecimiento económico del Perú, 7% anual, era el top de los países de América Latina en todos los noticieros, y te lo digo porque yo conducí un noticiero nacional por 6 años, y Perú siempre estaba en la noticia por su crecimiento, por su despertar económico. Y incluso hasta después de 2011 siguió, digamos, teniendo un impulso, pero luego ya empezó a bajar. ¿Por qué te digo esto? Porque en los últimos 10 años Perú ha tenido un declive en su economía clarísimo. Es simplemente ver el crecimiento del PBI, y hemos llegado a los peores niveles con Vizcarra y con Sagasti durante la pandemia. ¿Cómo se ve hoy el Perú?
Realmente se ve un país a la deriva, se ve un país tomado por un grupo de ultraizquierda, te estoy hablando desde fuera, ¿ya? De ultraizquierda que no sabe gobernar, que están queriendo tomar medidas que se tomaron en otros países y que fracasaron terriblemente, como es Venezuela, Bolivia mismo, Nicaragua. El modelo del mal llamado socialismo del siglo XXI, primero porque mal llamado porque eso no es socialismo, y el nombre que le han puesto en realidad es una estrategia política. O sea, eso se llama castrochavismo, ¿no? Algunos autores le llaman el castrochavismo, que es una estrategia política diseñada desde el G2 cubano para poder dominar políticamente los países, exaltando y exacerbando la confrontación de los estratos económicos más bajos con los más altos. Y al generar esa lucha de clases, forzarla, se genera... Agudizar las contradicciones. Exacto, Como al estrategia. agudizar las contradicciones, lo que generan es una confusión general, una confrontación, un cuestionamiento al sistema democrático y por lo tanto les permite a ellos, tomando del resentimiento de la gente que no le va bien, lograr asentarse en el poder. Es lo que ha ocurrido en Perú, donde un grupo de neosenderistas se han metido por la ventana. Ahora, esto no está tan claro afuera como algunos sí lo tenemos dentro del Perú. Yo ahora estoy en Trujillo. Y aún así, hay gente que todavía no termina de darse cuenta de lo que estamos viviendo. Y no te hablo por nivel socioeconómico, ¿eh? Te estoy hablando de gente muy culta como gente muy ignorante. No se dan cuenta de lo que está pasando. Y para los que tenemos claro, esto es un gobierno del neosenderismo. Y es neosenderismo porque ya no son un grupo terrorista. Son los que tienen las mismas ideas, solo que utilizaron otra estrategia y se lograron meter por la ventana a través de un fraude en mesa, imposible de probar si es que la OMP no revela las firmas de quienes votaron. La única manera. Pero como ellos tienen el control, digamos, esa izquierda caviar que nosotros conocemos, porque la izquierda peruana, lo que se considera la tiene varias caras, ¿no? Tiene los caviares o los progres, ¿no? Que son los rojos por fuera pero blancos por dentro. En mi época les llamábamos rábanos, ¿no? Son puro discurso, pero a la hora de vivir o viven como capitalistas. En realidad viven como reyes, son una élite, entre ellos son una argolla, y sobre todo la característica de toda esa izquierda es que no saben gobernar, son ineptos, ineficientes para gobernar. Políticamente son muy astutos, pero en el manejo de gobierno son muy torpes y muy ignorantes. Y lo que estamos viendo ahora es otro sector de esa izquierda, que es la extrema izquierda radical, donde está el neosenderismo. Toda la gente de Movadef, el CONARE, todas esas organizaciones creadas por los senderistas después de haber perdido la guerra que iniciaron, entonces han ido metiendo políticamente. ¿Y por qué logran tener éxito con cierto tipo de población? Porque están trabajando como hormigas, ordenadamente y poquito a poco, en un sector que siempre ha sido olvidado por el Estado, Gloria. Y quedémonos ahí, Alan, para preguntarte lo siguiente. Sin embargo, este gobierno no tiene un liderazgo muy claro, porque tenemos a un presidente que simplemente se dirige a través de discursos en ocasiones especiales. Por ejemplo, ayer participó en un evento en el colegio, en el Ministerio de Salud, por el Día de la Medicina Peruana, ¿no? Y esto fue lo que dijo. Permíteme, es un video muy corto, permíteme que lo escuchemos para que tú lo comentes. Sé que así como Daniel Alcides Carrión se inoculó el virus en ese tiempo porque le preocupó el país para sacar adelante, hoy también equivocadamente, políticamente, en algunos espacios se han metido el chip o se vienen poniendo el virus de la interpelación, de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por esta patria, habiendo tantas cosas por hacer por el país. Pero nosotros no podemos distraernos en esas cosas porque primero está el país, primero está esa persona que está en el pasadizo.
Bueno, como tú has escuchado, el presidente Castillo Terrones expresa ideas sueltas, ¿no? Sí. Pero no refleja ideas claras en relación a un plan de gobierno que él dijo tener, que es el plan finalmente del señor Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. El Claro. señor Castillo no nos comunica exactamente políticas públicas claras, qué es lo que quiere hacer. Nos da ideas sueltas, nos habla de asamblea constituyente en algún momento, recolección de firmas. ¿Qué piensas tú? ¿Hacia dónde va el país con el señor Castillo Terrones? Bueno, ellos tienen muy claro el objetivo político que tienen. Su objetivo político es quedarse en el poder. No importa el costo. Y para quedarse en el poder ellos tienen que cambiar la constitución. Lo que ellos están haciendo es un libreto conocido, es desprestigiar al sistema tal como está para que la población piense que lo que se necesita es cambiar el sistema, pues. Eso es parte, eso viene, ¿sabes desde dónde? Eso es una estrategia bien conocida para los que, bueno, estudiamos los términos políticos de la falsa izquierda latinoamericana, ¿no? Utilizan parte de lo que era la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Yo no quiero meterme mucho en la parte intelectual, pero era la corrección de lo que ellos vieron que no funcionaba en Rusia, ¿no? Antes decían, la lucha de clases tiene que generar la dictadura del proletariado para romper la estructura, o sea, cómo se organiza la economía, cómo funciona la estructura, y que de esa manera caiga la superestructura, que era la sociedad como la conocemos, lo que ellos llaman la sociedad burguesa. Entonces, la Escuela de Frankfurt se dio cuenta que no funcionó eso de tirarse abajo la estructura, sino que había que destruir todo desde arriba. O sea, están minando la democracia. Claro, la teoría, eso le llama la teoría crítica, que quiere decir criticando el sistema, lo vas a criticar tanto que la gente repites y repites y repites tanto lo mismo que la gente lo termina creyendo que la iglesia es mala, que la religión es mala, que se utiliza para explotar a unos contra otros, que la organización del ejército y la policía son organismos opresores de la libertad de la gente. Critican las escuelas, critican la forma de enseñarse la educación en las escuelas, critican a la familia y la destruyen, utilizan, por ejemplo, temas como el feminismo exacerbado, extremista, promocionan el aborto, o sea, tratan de romper a la familia, que es la célula básica de la sociedad. Entonces, y critican el sistema democrático. Entonces, como hay crisis y la gente no alcanza a tener sustento y a sentirse bien, dicen, sí, pues el sistema no funciona. Y finalmente hay que apoyar la Constitución. Comencemos de nuevo. Y eso es lo que ellos quieren, pues. Entonces quieren imponer una nueva Constitución. Ahora, ¿por qué tienen éxito? Y esto es lo que tiene que entender la clase política, que no lo entiende. ¿Tú crees que tienen éxito? Están teniendo éxito, están en el gobierno, Gloria. Están en el poder, están metidos en Palacio, están en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, todo. Ellos tienen el poder en este momento. Y la gente, por eso te decía que no se da cuenta, ni siquiera la clase dirigente o llamada clase dirigente del país se da cuenta de lo que estamos viviendo. Muchos no se dan cuenta. Esto va a ser hacia un camino como el de Venezuela. ¿Por qué? Porque eso es una estrategia política que ni siquiera la están diseñando ellos. ¿Tú crees, por amor de Dios, que los proyectos de ley que han presentado para modificar los artículos constitucionales o para modificar o proponen ciertas leyes de cambios, los han escrito ellos? ¿Lo ha escrito Bermejo o lo ha escrito Bellido, que no saben articular ideas claras? No, eso se lo escriben. ¿Quién se lo escribe? Sus asesores. ¿Quiénes son los asesores? La gente del G2, cubanos. Operadores políticos internacionales. Operadores políticos internacionales. Que están en Perú desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué les interesa el Perú? Porque Perú es una cabecera de playa del gran capital chino. China es un país imperialista. Junto con Rusia quieren capturar toda esta entrada a América por el lado que Estados Unidos descuida, que es y Perú es geopolíticamente el país más importante de América Latina, porque está exactamente en el centro del Océano Pacífico. Entonces, ya las inversiones chinas en Perú son las de mayor rango de todos los países del mundo. Bueno, están en la minería,
dominan Luz del Sur, están en pesquería, están en muchos sectores. Compraron Chacya, compraron todo eso. Entonces, la idea es tener un gobierno a su favor. Entonces, acá lo que está pasando es que se está instalando un gobierno con una ideología neosenderista que al final de todo es la sujeción al imperialismo chino, que es el que invierte en Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla, que mantienen al G2 cubano, que además necesitan un corredor extra, porque hay un corredor de tráfico de drogas que sale de Colombia, Perú y Bolivia, va para Venezuela, va a Cuba y de ahí se va a Europa. A ver, para un poquito, Alan, porque esto, digamos, en este marco que tú estás describiendo, se podría entender por qué este gobierno de Castillo Terrones y compañía quieren, por ejemplo, sacar a la DEA del país, que es la Policía Antidrogas de los Estados Unidos, y que asesora a la Policía Antidrogas de Perú, sacando a la DEA de grandes sectores del país. ¿Qué se lograría? ¿Qué se lograría? ¿Ah? Carta libre para los narcotraficantes. Exacto. O sea, a ver, los que sabemos y conocemos lo que ha pasado y cómo se han financiado la campaña, no solamente lo han financiado con la mafia de los brevetes que tenían en Junín. Los dinámicos del centro. De los dinámicos del centro y la región de Junín. Se ha financiado con dinero del narco del Braem. O sea, ¿qué hace Bermejo? ¿Qué hace Guillermo Bermejo metido en el Braem como dirigente cocalero? Si él es de Lima. De la República. Congresista de la República, por favor. ¿Y qué es lo primero que plantea? Que salga la DEA de la zona del Braem. ¿No es cierto? Y que se industrialice la hoja de coca, que es lo que ha propuesto el fin de semana el señor Castillo. Por eso es que todo encanta, todo cuadra. El Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, el G2 cubano, toda esa organización les interesa tomar Colombia y les interesa tomar Perú, porque Colombia, Perú y Bolivia son los mayores productores de hoja de coca en el mundo y los mayores productores de cocaína del mundo. Entonces, si ellos tienen esos tres ejes, imagínate el dominio que tienen sobre el comercio de la droga, de la cocaína. Y de ahí para convertir a Perú en un narcoestado habría muy poco espacio. No, claro, se convierte en un narcoestado inmediatamente. Hay narcoestados, por ejemplo, Honduras. Lo que pasa en Honduras, el hermano del presidente actual hondureño está preso con cadena perpetua en Estados Unidos. Uno de los candidatos presidenciales en Honduras, las elecciones son el 3 de noviembre, si no me equivoco, es Gianni Rosenthal, que estuvo convicto 3 años preso en Honduras por lavado de activos del grupo Los Guachirros, creo que se llaman, de un grupo de narcotraficantes hondureños. O sea, hay narcoestados. Honduras es un narcoestado. O sea, eso es lo que estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo se alimenta el resentimiento de la mayoría de peruanos? Obviamente porque la pandemia agudizó la crisis de un sistema económico que no funciona. Por eso cuando defienden el modelo, dicen, no, el modelo sí funciona. El modelo económico que hemos tenido en los últimos 30 años ha funcionado, sí es cierto, para generar un crecimiento del PBI brutal, pero en esa marea que subió, no todos los barcos subieron solo los barcos grandes, porque los barcos chiquitos continuaron hundiditos debajo del agua. Ahora, habría que entender cuando la marea sube en la economía, todos los barcos tienen que subir, los grandes, los medianos y los chiquitos. Esa es la manera de gobernar. El modelo económico sí tiene que ser cambiado, pero tiene que ser cambiado por un gobierno, por un modelo económico eficiente. Nosotros tenemos actualmente un Estado que yo lo bautizo como el Estado estúpido. ¿Por qué? Porque está lleno de una burocracia elefantiásica, ineficiente, absurda y estúpida, porque te hace perder tiempo. Yo que soy empresario, estoy viniendo a poner un centro médico aquí. Tengo 2 meses trabajando en eso y todavía no podemos abrir. O sea, eso es inaudito, es demasiado tiempo. ¿Y dónde encuentras tú los problemas? Bueno, mira, hasta las instituciones privadas están contaminadas de la burocracia estúpida peruana, perdón que lo diga así, o sea, que nadie se ofenda. Pero a veces son bloqueos especialmente para generar la corrupción y la coima, ¿no? Mira, que me pidan cada vez que voy a hacer post, a dejar, por ejemplo, a mandar un libro, que yo lo mando por ser post, me piden la copia de mi DNI y que ponga mi huella digital en la fotocopia de mi DNI para mandar un libro.
Un sobre. Eso es estúpido, absolutamente, es absurdo. No tiene ningún sentido. Lo que están haciendo es llenar su oficina de fotocopias de toda la gente que va todos los días a dejar cartas y poner su huella digital, pero es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Igual en los trámites, en la tramitología, es totalmente absurdo. Por ejemplo, tú tienes que llevar un documento, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo enviudé hace 9 años y para poder cobrar a la AFP tenía que inscribir el fallecimiento de mi esposa, peruana, ¿no? Teresa Córdoba, conocida periodista también. Por supuesto, claro. Y entonces el documento había que legalizarlo en el consulado. Y cuando iba a Perú, había que legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí nomás ya tienes una estupidez. Si tu consulado, es tu país dentro de otro país, ahí se hace todo. Se acabó. ¿Para qué lo vas a llevar a Perú a legalizar y que lo vea un traductor oficial? Es decir, una serie de vueltas, de enrevesamientos, y las instituciones privadas también. Yo me voy al banco, todos los días tengo que ir a Interbank porque tienen unas trabas horribles para hacer transferencias por internet, y hay 100 personas en la puerta haciendo cola, una cola para el cajero automático, otra cola para hablar con la de allá, otra cola para ir a la caja. Te cobran cada transacción 25 centavos. En servicios estamos atrasadísimos. En Olvídate, servicios al cliente estamos atrasadísimos. Yo tengo casi 20 años de vivir en Estados Unidos y yo lo que veo acá es horrible. Es un estado, como te digo, estúpido, que si nosotros lo logramos desburocratizar, sería mucho más dinámico. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante eso? Mira, permíteme porque quiero seguir esa línea. La economía peruana es informal en 75 hasta incluso 80%, pero eso es mal llamado informal. Eso se llama economía popular, que de un lado es una economía de supervivencia, o sea, los emprendedores que se generan su propio trabajo porque no hay trabajo y necesitan sobrevivir, y la otra es la economía de emprendedores, que es una economía popular de gente que quiere poner un negocio, que quiere lucrar, porque es normal el deseo de lucro en un empresario, pero que las trabas que hay tantas trabas para hacer una empresa que mucha gente se desanima en el camino, que pierdes mucho dinero esperando, por ejemplo, tener que pagar sueldos por 2, 3, 4 meses hasta que te dejen empezar a producir, o tener que pagar IGB 18%, que ya es un robo, 18%, es un asalto a mano armada del Estado a los peruanos. Tener que pagar IGB por algo que todavía no produce, ¿me entiendes? O sea, lo que se necesita hacer es desburocratizar, hacer un Estado inteligente en el Perú. Un Estado inteligente es un Estado que promueve la productividad, que promueve la creación de empresas, que promueve el crecimiento económico, que promueve, en suma, la generación de riqueza para los que no la tienen. Si logramos hacer un Estado inteligente y a la vez un Estado estratega, es decir, que defina por dónde va a caminar el país para aprovechar sus mayores potencialidades y convertirse en el primer país de América Latina, que lo podemos hacer, entonces podremos caminar por el camino correcto. Mientras estén especulando con que Castillo, Bermejo, Cerrón, eso es una pérdida de tiempo, por supuesto. Es una pérdida de tiempo. El único camino, en el peor camino, pero las propuestas que tú estás haciendo y que yo entiendo son ya prácticamente como un activo militante del partido aprista, ¿no es así? Vamos a hablar de eso también. Pero yo quiero decirte, estas ideas, estas propuestas de modernización del Estado, realmente no se podrían ni siquiera, digamos, difundir en una campaña electoral, porque ahorita estamos sumidos en una crisis política del que yo creo que, no sé si compartes la idea, es absolutamente responsable el señor Castillo Terrones. Pero cuando tú hablas de la clase dirigencial, tú incluyes a grupos de oposición, porque quiero que escuches, este video es muy corto, de la presidenta del Congreso ayer, dando unas declaraciones en la puerta del Congreso con los voceros de 7 bancadas. O sea, 7 bancadas han estado reunidos en esta conferencia de prensa. Recordemos que hay 9 bancadas en el Congreso. O sea, prácticamente la mayoría absoluta del Congreso reunidos, hablando, ella, respondiendo a una pregunta sobre el señor Castillo Terrones y refiriéndose también a que él le aseguró hace una semana que no iba a presentar cuestión de confianza por el caso de Iber Maraví, ministro de Trabajo. Y cuando le preguntan ayer,
¿qué pasaría si el gobierno presenta cuestión de confianza? Ella dijo, estaríamos hablando de un presidente mentiroso. Escuchemos el video. Tener un presidente mentiroso, ¿no? Creo que un presidente mentiroso da inestabilidad, da incertidumbre y no ayuda en la gobernabilidad. Como nosotros no pensamos que él es un presidente mentiroso, ¿no? Estamos aquí dando un mensaje de que queremos gobernabilidad, trabajar en consenso y por la población. En el caso en que nos encontremos en una situación difícil para el país, efectivamente la Constitución tiene varios procedimientos para seguir. Eso está en la Constitución. De aquí a que lo hagamos, o que se puede hacer, o que haya un consenso, pero eso existe en la Constitución. Y lo que sí acá, queremos la verdad y queremos trabajar por el país. ¿Con quién? Con el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere trabajar con nosotros, eso es otra cosa. Pero nosotros estamos acá trabajando. Efectivamente hemos aprobado una agenda legislativa, hemos pedido al Poder Ejecutivo, a la PCM, nos ha enviado su proyecto de ley y hemos hecho una agenda legislativa en consenso. De parte del Congreso siempre ha estado el carácter y la disponibilidad de trabajar. Y eso creo que no hay duda. Y aquí, frente a la prensa, podemos decir que no hay duda que nosotros somos un Congreso que no es obstruccionista. Es un Congreso de reconstrucción nacional, que queremos trabajar por el país, que queremos cambiar la imagen de los congresos anteriores. Entonces aquí nosotros no ponemos piedras, son los del frente que ponen piedras. Entonces, ¿quién se perjudica aquí? El pueblo que tanto llaman y tanto dicen que están preocupados. ¿Qué te parece, Alan? ¿Crees que lo tienen claro en el Congreso, la presidenta del Congreso y los voceros de 7 bancadas? ¿Se está jugando una vacancia presidencial, Castillo Terrones? Yo creo que ella lo ha dicho entre líneas, ha dicho, bueno, hay procedimientos constitucionales para votarte si no me dices la verdad. Esa es la conclusión de lo que ha dicho. Ahora, yo creo que ellos están jugando sus cartas a su manera. Hay suficientes razones para vacar a Castillo. Hay absolutamente, el nombrar a personas que están siendo procesadas por apología al terrorismo ya es una causal de vacancia. O sea, nombrar a Bellido, que está enjuiciado por apología al terrorismo, nombrar a Iber Maraví y mantenerlo en que ha participado en actos terroristas, tener a Vladimir Cerrón, que debería estar en la cárcel, debería estar preso, porque está probado. Cabecilla de la organización criminal, los dinámicos del centro. Ahora sí, los caviares, o sea, y ahora voy a hablar de la izquierda caviar, que es la culpable de lo que estamos viendo, que son los que organizaron el Estado para acapararlo, y al final se les escapó de las manos Castillo, porque no pensaban ellos que Castillo iba a pasar, pero ellos utilizaron todos los mecanismos que la caviarada había organizado desde que entró Humala al poder. ¿Qué organizaron? Capturar el Ministerio Público, capturar la Fiscalía de la Nación, capturar el Ministerio de Justicia, lograron capturar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Todo lo capturaron los caviares. Y ellos pensaban, ¿no?, que iban a poder entrar a la segunda vuelta y ganar otra vez 5 años más de gobierno. Lo pusieron a Sagasti de presidente, un hombre absolutamente ineficiente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que vivimos hoy es consecuencia y es culpa, responsabilidad del gobierno caviar de 10 años que hemos tenido hasta Sagasti. Y ahora estamos viviendo las consecuencias con el gobierno neosenderista. Ellos no son demócratas, no creen en la democracia y lo dicen. Hasta ahora lo siguen diciendo. Hay que cambiar la constitución porque con esa constitución no puede funcionar la democracia. Fidel Castro también le llamaba democracia a lo que se vive en Cuba. Maduro lo hace ahora y lo hizo otra vez en su momento. Así es, o sea, ellos dicen la democracia burguesa y la democracia del pueblo.
¿no? Ellos dividen así. La democracia del pueblo es donde ellos son una élite, el pueblo se muere de hambre y mantienen sujeto al pueblo con una serie de controles, que nosotros los estamos viviendo. Los ciudadanos ya, ahorita, porque acuérdate, desde que entró Humala al poder, todo el Estado peruano se ha llenado de esa falsa izquierda, que acaparan el poder, encontraron la llave perfecta para hacerse de financiamiento y de dinero a través de sus ONGs, sus consultorías y sus asesorías que el Estado no necesita. El Estado peruano ha crecido aproximadamente, me parece que el 40% del presupuesto público se va en gastos corrientes. O sea, es un crimen lo que ocurre en el Perú. Lo que necesitamos una administración pública paralela. Necesitamos una revolución administrativa, necesitamos una revolución burocrática. Ahora, lo que yo te quiero decir es que ya señalar los problemas, ya todos ya conocemos los problemas. Lo que hay que buscar son las soluciones y por eso yo te digo. ¿Cuál es la solución del APRA? La solución del APRA, a mi criterio, porque yo no soy el APRA, soy aprista, pero no estoy representando al APRA, no soy dirigente, soy militante, pero en lo que he escrito en este libro, que es la reafirmación y la vigencia de los principios y la doctrina del APRA, creada por Aya de la Torre, es que el Estado antiimperialista que planteó Aya de la Torre en 1930 está vigente porque hay países imperialistas como China, por ejemplo, y hay capitales que funcionan de manera imperialista, como lo hizo Odebrecht, que es corrompiendo a los gobiernos para poder tener para poder dominar la economía de un país. Es lo que ha ocurrido en Perú y otros países, pero vamos a hablar solamente de Perú. Yo lo que planteo al APRA, y estoy seguro que el aprismo va por ese camino, es la construcción de un Estado que tiene dos vertientes: el Estado inteligente, que rechaza el burocratismo elefantiásico que vivimos hoy por una burocracia ágil, dinámica y que favorezca la economía popular, mal llamado informal, que favorezca a los micro, pequeños y medianos empresarios, y por otro lado un Estado estratega que defina cuáles son las líneas matrices que el Estado va a apoyar para que el país crezca. Por ejemplo, en este momento, para poder salir rápidamente de la crisis, debiera hacerse un plan muy grande de obras públicas, de construcción de viviendas, de incentivos para que se descongestione Lima y realmente descentralizar al Perú. ¿Cómo? Tú planteas estímulos para que las parejas jóvenes, por ejemplo, se vayan a vivir a determinadas regiones del Perú que tú vas a determinar que son las más productivas, las que pueden generar mayor crecimiento y pagas a la gente o les exoneras de impuestos. Hay que bajar el IGB. El IGB de 18% es un asalto. 18%. El Estado es socio del empresario. El Estado es socio mío porque yo le doy casi el 20% de mi negocio. Igual la gente lo paga. Al final, el que paga los platos rotos es el consumidor, porque el consumidor es al que se le carga el 18% del IGB. Eso tiene que bajar a la mitad. El IGB no debería bajar del 10%. Y te aseguro que la recaudación va a crecer mucho más porque se va a incorporar la economía popular. Es economía popular, no son informales, economía popular. Se va a incorporar a la vida nacional y el Estado, que es el que pone todas las trabas a la economía popular, va a servir para empujar a esa economía popular hacia arriba para generar riqueza, que es lo que necesita el Perú. ¿Cuál es el estado no deseado de una persona? Ser pobre, ¿no es cierto? Entonces, la pobreza es un mal, es algo malo, es algo negativo. Bueno, entonces tenemos que generar riqueza, pues, para que no haya pobreza. Y por eso el Estado tiene que ser inteligente y estratega. Ok, permíteme preguntarte. El primer gobierno de Alan García fue un desastre. Ya lo conocemos. El segundo gobierno... Ese es un lugar común, ¿eh? O sea, se escapó de las manos la economía y tal, pero decir que fue un desastre total no es tampoco cierto. Pero Perú, ante la comunidad internacional, fue prácticamente considerado un paria. Nos votaron de la comunidad internacional desde que él quiso nacionalizar la banca. Se manejó muy mal la economía, no solamente desde la nacionalización de la banca, sino desde antes porque no se controló la forma como se iba a crecer. Eso es cierto. Pero están los resultados, ¿no? Lo que dejó el balance del gobierno, del primer gobierno de Alan García. El segundo gobierno de Alan García, bueno, las cifras indican, se redujo la pobreza extrema. Tú
como aprista reconoces varios aciertos y los que no somos apristas también lo reconocemos por el despegue y el crecimiento económico del país y en todos los sectores productivos. ¿Qué rescatas de ese gobierno y cómo lo alineas con esta propuesta que tú estás lanzando cuando dices hay que repensar el aprismo que se puede plantear desde el APRA a favor del Perú? ¿Qué rescatas del segundo gobierno de Alan García? Mira, el segundo gobierno del APRA, con el presidente Alan García, es el mejor gobierno de la historia republicana del Perú. Y yo le reto a cualquiera a que niegue eso. Es cuanto más crecimiento hubo, cuando más se redujo la pobreza en 20%, se redujo la anemia infantil, se generó muchísimo trabajo y muchísima riqueza. ¿Cómo no rescatar ese gobierno que fue eficiente en muchos sentidos? En muchos sentidos. Se creció económicamente, se mejoró la infraestructura, se mejoró el agro, se mejoraron las agroexportaciones, se mejoraron las exportaciones de minería. Es decir, hubo una mejora general. Incluso la autoestima de la sociedad peruana creció. Ahí fue cuando nacieron los politos estos que se ponían "Te amo Perú", la gente pensaba más en la unión, no había esa ruptura que genera esta gente que está en Palacio de Gobierno queriendo generar una confrontación social que no existe, diciendo que las etnias separadas, no, el Perú es un país mestizo. Costeños y serranos y selváticos. Mira, en el Perú somos todos, somos un país mestizo, somos cholos, todos. ¿No le reconoces ninguna equivocación a ese gobierno? Porque también tuvimos hechos de corrupción. Bueno, a ver, dime cuáles. Bueno, el caso de Business Track, ¿no? Con el exministro León Alegría, que estuvo vinculado a un caso de negociaciones en el Ministerio de Salud y contratos que... Mira, Rómulo León fue expulsado del APRA desde el primer gobierno. Pero esos negociados se hicieron en ese segundo gobierno. Él habrá hecho lobby por su cuenta y riesgo, pero no lo ha hecho nunca como gobierno del APRA ni como representante del APRA. Ese es Rómulo León, que por cierto, además incluso salió en libertad hace poco. O sea, él está libre porque no le probaron finalmente nada. Yo no quiero hablar de ese pasado. Nosotros somos una generación, mira, los que hemos escrito este libro, Gloria, somos la generación post-Haya. Somos la generación post-Haya de la Torre. Nosotros no conocimos a Víctor Raúl Haya de la Torre, pero sin embargo, no solo le hemos dedicado este libro, y te voy a leer la dedicatoria, dice: al maestro que no conocimos físicamente, pero cuya luz sigue iluminando nuestra esperanza y nuestra lucha por conseguir la justicia de pan con libertad. Eso es lo que buscamos nosotros. Somos la generación post-Haya. Nosotros no hemos estado la mayoría ni en el primer gobierno, y quizá uno que otro, como por ejemplo Villasante, que fue ministro de Trabajo, un excelente ministro de Trabajo, o Javier Barrea también. Digamos, lo malo que puede haber ocurrido en el pasado, ese es el pasado. Nosotros queremos plantear un aprismo del siglo XXI, la propuesta al país en el siglo XXI, y nuestra propuesta es generar un Estado inteligente y un Estado estratega que provoque el entusiasmo de la población, el crecimiento económico, la generación de riqueza para todos igual, que haya un verdadero libre mercado. En el Perú no hay libre mercado. En el Perú es un Estado mercantilista que favorece solamente a 4 grupos de poder económico. Eso está clarísimo. Toda la burocracia que existe está hecha para trabar el crecimiento de los chiquitos, de los micro, de los medianos. O sea, acá los únicos que dominan la cancha son 4 grandotes y todos los demás están debajo de sus zapatos. ¿Por qué? Si lo que queremos es que crezcan. Yo quiero que un mediano empresario se convierta en un gran empresario, que un pequeño empresario se convierta en un mediano y eventualmente en un gran empresario. Si la generación de empresas, la inversión de capital es la que genera trabajo, es la que genera riqueza, es lo que tenemos que buscar. Un libre mercado de verdad, economía social de mercado. Pero tú hiciste una referencia, socialismo del siglo XXI, que no es socialismo. El partido aprista es un partido socialdemócrata, ¿no es así? Y en ese ámbito, ¿cómo se alinea ese mercado que tú aspiras a tener en el Perú con las propuestas socialdemócratas? Mira, nosotros nos consideramos un partido de izquierda democrática, ¿ya? ¿De izquierda por qué? De izquierda porque nosotros estamos a favor de lo que llamamos el Frente Único de Clases. El Frente Único es
la agrupación de las clases más pobres y las clases medias, las clases emergentes, y incluimos a los pequeños y medianos empresarios, porque son los que mayor riqueza generan en el Perú. Nosotros estamos a favor de esa gran clase pobre y clase media empobrecida que necesita salir adelante. Por eso somos un partido de izquierda y somos demócratas porque para nosotros la democracia es un fin en sí mismo. Sin democracia no se puede vivir. Por eso nosotros reconocemos inmediatamente, y tú lo viste en nuestra mayoría, casi el 100% de apristas, rechazamos a Lápiz, al partido de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, desde un Creo que inicio. eso es ser aprista, ¿no? O sea, cualquier persona demócrata, ciudadano demócrata, tiene que rechazar una propuesta totalitaria, absoluta. Por supuesto, porque sabemos quiénes son los comunistas. Los conocemos desde siempre. Esa es la falsa izquierda peruana. Esa es la izquierda caviar, la izquierda progre, que han causado tantos problemas al Perú. Nosotros somos un partido de izquierda democrática. Le llaman el socialdemocracia porque es un término que quizás se pueda ver así, o un partido de centro, o un partido de centro-izquierda. Llámenle como quieran. Nosotros somos el partido del pueblo. Y el pueblo peruano es la gran mayoría de peruanos que quieren salir adelante, quieren trabajar, no quieren que el Estado les regale el dinero, sino generar con su propio trabajo su dignidad y su crecimiento y del de sus familiares. Nosotros somos, peruanos somos un país de gente trabajadora y honesta. El problema es cuando hay una clase política que lo que hace es destruir y poner trabas a todos los que quieren salir adelante. Alan, tú postulaste al Congreso de la República en representación, ¿no? Buscando la representación de los peruanos en el exterior en las elecciones generales pasadas. Sin embargo, al APRA se le cortaron los pies, no pudo concretar, ¿no? Lo sacaron de carrera. Sí. ¿Cuál es ahora tu participación en busca de, primero, la inscripción, ¿no? Renovar la inscripción del partido aprista ante los órganos respectivos? Y de cara a las próximas elecciones municipales, ¿tú ya estás comprometido con tus dirigentes? ¿Estás movilizándote? ¿Qué piensan hacer? Bueno, el partido, muchos militantes, dirigentes digamos, de mando medio, de los sectores, los distritos y las provincias, y algunos nacionales también, estamos dedicándonos a la reinscripción. Nos hemos enfocado en que el APRA se tiene que reinscribir. Hay mucha capacidad dentro del APRA. Si tú te voy a mandar un libro de estos. Cuando tú leas este libro, vas a descubrir la gran capacidad profesional que hay en el APRA, el gran nivel que tiene el partido, y lo bueno que tuvo el gobierno del APRA, el segundo gobierno, es que preparó muchísima gente en lo que es administración pública. Hay gente muy eficiente dentro del partido aprista, capaz de saber cómo sacar adelante el Estado, como lo hicimos en el segundo gobierno del APRA, y lo podemos hacer ahora, con mayor razón todavía. Lo que yo estoy haciendo es lo que sé hacer, es decir, ayudar al establecimiento de las ideas claras para establecer qué es el aprismo en el siglo XXI. Nosotros no es que cerremos la puerta que acá se respondió la pregunta. Esto es un inicio de un debate interno en el cual la mayoría estamos de acuerdo en que la vigencia del pensamiento que creó Haya de la Torre es muy poderosa en el siglo XXI y que lo único que necesitamos es trazar las líneas matrices de esa nueva propuesta al país, que en mi concepto, te vuelvo a repetir, es el planteamiento de un Estado antiimperialista, por un lado, un Estado inteligente y un Estado estratega, que permita desburocratizar al país y se integre a la economía popular y genere que esa economía popular crezca y genere riquezas para que haya trabajo pleno, para que haya prosperidad y para que haya tranquilidad y paz en el Perú, que es lo que queremos. Muy bien. Alan, siempre solemos invitar a nuestros amigos para que nos escriban y comentarles a nuestros invitados sus opiniones, ¿no? Quiero agradecer en este momento los saludos que nos hacen llegar a esta servidora, pero también compartir estos mensajes. A través del Facebook te ha escrito Teresa CB. Muy cierto, Alan.
También te escribe por Facebook Ángela Fig. A la gente le puede gustar o no el APRA, pero lo que no se puede negar es que cada vez que un aprista habla, todos aprendemos. No sé si es amiga tuya, conocida, pero gracias, Ángela, por participar en nuestro programa. No, muchas gracias, qué linda. Carlos Jiménez, a ver, Carlos Jiménez nos escribe por YouTube, tibio, tibio. No sé exactamente a qué se referirá, pero me ha gustado compartir también su mensaje. A ver, también tenemos aquí Edelmira Didalón por YouTube. Además de crisis política, reforma del Estado es difícil porque está lleno de caviares que no querrán perder cheque de fin de mes. Una derecha que aún no se anima a unirse. ¿Qué esperanza tenemos? Y bueno, Roque Santa Cruz, que también nos saluda. Buenas tardes, amigos. Gracias, Rosa, por tus comentarios y por tu saludo. Bien, ¿qué piensas? ¿Hay solo una derecha desunida? ¿También no hay una izquierda desunida? Yo creo que hay una gran... ¿Dónde queda el APRA, no? ¿Dónde queda el APRA? ¿Entre derecha e izquierda? Bueno, es que el APRA está en medio, pues el APRA siempre ha estado en medio. Decir eso dentro de mi partido, por ejemplo, es medio sacrílego, ¿no? Decir que somos partido de centro. Decir, no, nosotros somos izquierda democrática, ya, ok. Pero la izquierda democrática, digamos, está más al medio que todos, pues, ¿no es cierto? Es un segmento amplio, porque en realidad nosotros no somos una izquierda radical, pues, somos una izquierda racional, por decirlo de una manera, ¿no? Somos un partido que quiere el crecimiento del Perú, somos un partido que quiere que la gente viva mejor, que la gente viva en paz, que amemos lo nuestro, que no digamos, este es la gente de la sierra y este es la gente de la costa, este es la gente de la selva y nos discriminemos, sino que todos somos iguales, somos un país mestizo, somos un país donde, como dijo alguna vez José Antonio, el historiador José Antonio El Busto, ¿no? Algunos definen al Perú como un país oprimido porque perdimos la guerra contra los españoles que conquistaron al incanato y entonces derrotaron a la cultura nativa del Perú. Pero nosotros somos un pueblo que ganó y perdió esa guerra. O sea, estamos mezclados, somos mestizos. Hay de todo en el Perú. El que no tiene de inga, tiene de mandinga en Perú. Y somos un Estado único, porque ahora nos comienzan a meter el mensaje de Estado plurinacional, pero no somos un Estado plurinacional. No somos, no. La institución política lo reconoce como un Estado único. Quieren asemejarnos a Bolivia, a lo que Evo Morales introdujo en su país. Es que eso es parte de su discurso para generar conflicto social, pues, porque ellos tienen que generar, por ejemplo, los peruanos en la sierra quieren generar un conflicto, ¿no? Que odien a Gloria Granda, a Alan Rivera, porque no somos de la sierra, ¿no? Y lo cual es una estupidez, ¿no? Porque en el fondo todos somos iguales. Y además, ¿quién lo hace? Mira, Pedro Castillo, sus hijos además tienen nombres americanos, me parece. O sea, más apellido hispano que Castillo no hay, pues, ¿no? Bermejo, Vladimir Cerrón, el otro, ¿cómo se llama? Bellido. O sea, por favor, es absurdo lo que están haciendo. Los apellidos nativos no son precisamente. Trabajan lo que pasa es que ellos están exacerbando las contradicciones, o sea, el odio de la gente que no logra salir adelante porque vivimos en un estado opresivo, con un modelo económico que lamentablemente, y esto lo tiene que entender la derecha peruana, el modelo económico no ha funcionado enteramente. ¿Por qué? Porque no integra a todos los niveles de la economía popular. Y lo que nosotros necesitamos es incorporar la economía popular. ¿Por qué? Mira, Gloria, ¿por qué en la pandemia la economía peruana se fue al piso? Porque somos una economía de la supervivencia. Yo lo veo aquí en Trujillo. Aquí yo salgo a la calle y en las siguientes 4 cuadras que camino hay 4 farmacias, 5 bodeguitas, 3 panaderías, que la gente sobrevive con eso. Entonces, ¿cómo puede salir adelante la familia de acá al costado que ha puesto una farmacia en su garaje vendiendo, qué sé yo, un total de 50 o 100 soles al día, de los cuales le queda para el almuerzo, para la comida y para pagar la luz? No se puede, pues, crecer así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se necesita es que esa economía atomizada se integre en una línea que permita que vayan saliendo adelante los que realmente tienen el sentido de emprendedurismo bien claro.
porque la economía de supervivencia tiene que incorporarse a este sector para que juntos crezcan. La economía de supervivencia, o sea, yo te aseguro que si a una persona que tiene un negocito en la puerta de su casa, tú le ofrecieras un trabajo donde va a ganar igual o más, pero va a tener seguro médico, sus hijos van a tener seguridad y todo, se va a trabajar a esa empresa. ¿Pero por qué no se va a trabajar esa empresa? Porque esa empresa no existe. ¿Me entiendes? No existe porque lo que están haciendo es un sistema mercantilista en la cual las empresas micro, pequeñas y medianas están contenidas por un sistema que no las deja crecer, no las deja crecer. La burocracia es demasiado grande. No tenemos mucho tiempo. Mira qué rápido se ha pasado la hora hablando contigo. La verdad es que me gustaría que tengamos otra vez oportunidad de que nos puedas atender la entrevista. Pero cuando tú dices este modelo económico no ha funcionado, por ejemplo, hay quienes critican esa afirmación tuya y dicen, el país, el Perú, no es un país pobre, es un país de renta media. O sea, dinero ha habido, pero la corrupción, tanto en el gobierno central, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ha impedido que se invierta efectivamente, que haya capacidad de gestión, que la plata, como decía Toledo, chorree, ¿no? Que le llegue a todos. Yo te cuento una historia. Por cuestiones familiares, una vez al año, siempre hacíamos con la familia un viaje por tierra hacia el norte. Todos los años terminamos viendo la misma situación en los poblados, ¿no? Que están en la periferia de las ciudades. O sea, el país para ellos no cambia, para los peruanos que viven ahí. No hay servicios, no hay mejores vidas, no hay educación, no hay postas médicas. La plata se queda porque nos roban. Entonces, ¿es que el modelo no solo no funciona o es que la corrupción evita que el modelo funcione? A ver, hay dos cosas. El modelo es demasiado excluyente, fomenta el mercantilismo, ¿ya? Genera retraso en la micro, pequeña y mediana economía, o sea, la economía popular, no la deja crecer. Y hay, obviamente, una gran corrupción. Yo lo veo aquí también. Trujillo parece una ciudad que la acaban de bombardear. O sea, no hay más huecos porque ya no hay pista para hacer más huecos. Y las ciudades, y está todo sucio, y no hay verde. No has pasado por Chiclayo. No has pasado por Chiclayo. Sí, estuve en Chiclayo. Es para llorar. Es para llorar. Estuve en Chiclayo, he pasado por Chepén, he visto Pacasmayo, es para llorar. Las ciudades para allá, para Moche, por ejemplo, que está más o menos. Pero yo digo, o sea, obviamente la corrupción a nivel gobiernos locales es brutal. O sea, si tú crees que hay corrupción en el gobierno central, o sea, la de los gobiernos regionales y locales es peor. O sea, es un asalto. Ahora, ¿cómo corregir eso? Bueno, porque tiene que haber un compromiso de obras y realizarse. Y si no se realizan, ese señor que fue alcalde, que no hizo las obras, tiene que ir preso. O sea, si alguna cosa hay que modificar, son las leyes para sancionar a los representantes del pueblo que no satisfacen las medidas que prometieron hacer. Entonces, no puede ser posible, por ejemplo, que desde el año 2011 no se haya construido un solo hospital en el Perú, ¿no? O sea, es un crimen. ¿Por qué? Porque la plata se utiliza para pagar gastos corrientes, sueldos, salarios, asesorías. Y nos roban. Y nos roban. Claro, mira. Nos roban a todos. O sea, nos meten la mano al bolsillo y nos roban. Mira, tú de cada 100 soles que consumes, 18 soles se están yendo al Estado peruano. Ojo, que yo no me refería al pago de impuestos, sino me refiero a que nuestros impuestos son robados por esta gente ineficiente y corrupta. Por eso te digo, o sea, con esos impuestos vive el Estado. Y no solamente IGB, te estoy hablando del selectivo al consumo, que es una brutalidad. La gasolina en este país es una de las más caras de Latinoamérica. El gas, o sea, es lo que se necesita es una reforma total. ¿Qué puedo decir yo? Que el modelo así no funciona. Que hay que cambiar el modelo. ¿Para qué? Para que sea verdaderamente libre mercado, porque lo que hemos estado viviendo en los últimos 30 años es un Estado mercantilista, es un modelo económico mercantilista,
no de no de economía social de mercado. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí, Alan. Muchísimas gracias. La verdad es que me ha parecido súper interesante poder conversar contigo, hacer llegar las preguntas. Hemos abierto las puertas de libre expresión para otros partidos políticos, para conocer también el pensamiento de otros partidos políticos y de las personas que también están postulando acá, y están en carrera para las elecciones regionales y municipales, y eso es muy legítimo también. Y el APRA se va a presentar, el APRA se va a presentar con la estrella, y en esa lucha estamos. Sí. Bueno, éxitos para todos los que quieran postular a cargos públicos de elección popular. Muchísimas gracias, Alan. Éxitos en todo lo que emprendan. Gracias. Ha sido filósofo político, empresario y periodista Alan Rivera Prieto, que nos ha acompañado en casi todo el programa. Gracias, amigos. Gracias por su compañía. Gracias por sus mensajes. Y vamos a estar aquí dando la lucha, desde esta trinchera de libre expresión, comunicando, informando y denunciando cuando haya que hacerlo también. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana, siempre en Libre Expresión, a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Chau.